20. Les voy a pedir que abran su Biblia en Hechos 20. Y vamos a leer ahorita del 1 al 3. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siguiéndole puestas acechanzas por los judíos, por cuanto embarcase en Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos aquí que en Hechos habla del alboroto. El alboroto se refiere porque en el capítulo 19, resulta que al último se acuerdan que había unos que fabricaban lo que era la imagen de la Diana. Entonces Pablo llegaba predicando, Pablo llegaba hablando del evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente se estaba aceptando al Señor, se estaba convirtiendo al Señor y pues se estaba quedando ya sin chamba. ¿Por qué? Porque pues ya la gente ya no quería comprar las imágenes. Entonces resulta que estas personas que vendían eso, que ganaban mucho dinero por eso, empezaron a quejarse y lo llevaron ya a los altos mandos. Entonces pues se hizo una revuelta, y en el versículo, los últimos del capítulo 19, dice que hubo una gritería casi por 2 horas. Entonces es esto a lo que se refiere en el Hechos 20, en los primeros versículos, dice que después del gran alboroto que habían pasado, que los estaban maldiciendo, les estaban diciendo de cosas a Pablo y a los que traía con él. Entonces dice, después de que se calmó, entonces ellos decidieron irse a Macedonia. Ahora, a mí me encanta resaltar esto, porque pues todos pensamos que después de un problema así, que se te viene toda una ciudad encima, pensamos que pues que nos vamos a echar para atrás, ¿no? Pensamos que Pablo dice, no, pues espérense tranquilos, ya no hablen o ya cálmense. No, dice la Biblia que Pablo los exhorta con abundantes palabras. Es decir, no se me espanten, no se me echen para atrás, vamos con todo. Y eso es lo que caracterizaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía enemigos y estaban buscando la forma de hacerle daño. Entonces él se entera y dice, bueno, no me voy a ir en barco como había, porque la ruta más corta era irse en barco a Siria, y él decide irse a dar la vuelta por Macedonia. Dice en el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trofimio. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí nos habla de pues que era la banda de Pablo, ¿verdad? Eran 9 personas, contándose Pablo. Todos ellos habían sido ministrados, es el ministerio del apóstol Pablo. Entonces ellos vienen, son su equipo de trabajo. Ellos están aprendiendo, ellos están viviendo lo que es el evangelio, así en vida propia. Muchas veces nosotros, como en estos tiempos, si queremos estudiar la Biblia o queremos estudiar algo, pues nos vamos a una convención o una clase, un instituto bíblico, y pues que vamos 1 o 2 horas y pues regresamos a nuestra casa. En estos tiempos en los que estamos hablando aquí, el instituto bíblico era pues on the go, o sea, era así para llevar, o sea, no era de que ibas 2 horas y te regresabas. Aquí el instituto bíblico era de que estabas viviendo con él. Era aprender del maestro, el discípulo iba aprendiendo día con día. Y entonces, pues, aquí es donde una vez más nos damos cuenta que el discipulado de aquellos tiempos sí funciona. Porque más adelante vemos a Timoteo
cómo está trabajando en la obra. A Tíquico, más adelante en otros libros nos dice. Entonces, vemos cómo el discipulado uno a uno sí funciona. Ahora, pues, ahorita ya nada más vamos a una clase y nos regresamos, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir con nuestros discípulos? Que vean pues cómo nos enojamos, que vean lo que comemos, si estoy enfermo del estómago, cosas así. Pablo estaba 100% transparente con sus discípulos. El ministerio se vivía en esos tiempos. Y es bien importante cómo ellos estaban observando todo eso y así es como iban creciendo. Aprendieron cuando los corretearon, aprendieron cuando los decían cosas y ese era su aprendizaje. Así es como se predicaba el evangelio en aquellos tiempos. Y como les digo, ellos todavía se mencionan más adelante, o sea, quiere decir que sí perseveraron, quiere decir que sí aprendieron y continuaron, porque ya vemos en Timoteo, ya saben que hay una carta a Timoteo, Lucas, ya vemos que se habla más de Lucas adelante, entonces sí hubo éxito en ellos. Vamos a continuar entonces con Hechos 27, bien importante otra cosa que pasa aquí y es precisamente lo que acabamos de hacer. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Primera cosa aquí, el primer día de la semana. ¿Se da cuenta lo que hacíamos? Partían el pan en el primer día de la semana, lo que hicimos ahorita, ellos lo estaban celebrando en ese tiempo, pero en el primer día de la semana ya se menciona en la iglesia primitiva, ya se menciona que se estaban reuniendo el primer día de la semana. Acuérdese que antes los judíos se reunían el sábado, que era el día de descanso. Entonces ya cuando después de Jesús, en Marcos también lo menciona, que entonces la iglesia de Cristo se juntaba el primer día de la semana. Bien importante saber esto porque muchas veces van a venir otras olas o otras personas y nos van a decir, bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bien importante, acuérdese, Hechos 20 está cuando usted le diga, pues ¿dónde dice que se tienen que congregar el primer día de la semana? Pues vete a Hechos 20 y ahí está donde dice, y también en Marcos nos habla de cuando la iglesia se empezaba ya, la iglesia primitiva se empezaba a juntar el primer día de la semana. Entonces es bien importante también, ese es un dato importante porque nos menciona y nos da dando un ambiente de cómo eran aquellos tiempos. Entonces resulta que el apóstol Pablo estaba enseñando y iba a salir al día siguiente, pero ¿qué dice? Él alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el apóstol Pablo era de cuerda larga. O sea, él se aventaba así. Es difícil hablar mucho, yo me imagino que el pastor nos puede decir, ¿no? A veces, y se alargó hasta la medianoche. O sea, me imagino que yo creo que empezó como por ahí de las 6, 7 de la tarde y se alargó hasta la medianoche. ¿Verdad? Y qué predicación, ¿verdad? Pero esto tuvo consecuencias. Y es precisamente aquí donde vino una parte así como un poco cómica, pero acaba en drama. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir, nada más tengan cuidado, por favor, no se me estén cabeceando ni se me duerman, porque ahorita van a ver por qué. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Es más o menos el ambiente. Cuando dice esto, yo me acuerdo porque usted, los que están casados, pregúntale a su esposa, ¿cómo te imaginas una cita romántica o una cena romántica? Mi esposa lo primero que me dijo, con velas, en un lugar alto y lugar abierto que esté entrando así el airecito, ¿no? A mí ese tipo de ambiente, le voy a decir la verdad, yo sé que ahorita mi esposa no va a llegar hasta acá la chancla, pero ese tipo de ambiente a veces como que da sueño, pues velas así como a media luz y con airecito y todo. Bueno, pues esto le pasó a este muchacho, fíjense. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
fíjense en lo que le pasó. Rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Les quiero preguntar algo, ¿quién tiene sueño? Ahorita nadie. Se cayó del tercer piso. Hasta ahí, digamos, cuando uno se imagina a alguien de la Biblia, pues uno se imagina un héroe, o uno se imagina, no sé, al rey David cuando se le pegó la mano en la espada de tanto pelear, o cosas así, ¿no? Pero uno no se imagina un personaje que pues, sea conocido de la Biblia por pues, que se quedó dormido. Pues él es Eutico, se quedó dormido y pues que se cae. Ahí es chistoso, pero fíjense lo que pasó después. Dice, vencido de un sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. O sea que cayó y colgó los tenis. Dice, pero entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, y dijo, no os alarméis, pues está vivo. O sea, Pablo en ese momento, pues yo creo que sintió la responsabilidad, dijo, ya se me durmió uno, pues lo tengo que levantar, ¿no? Pues ni modo de dejarlo así. Y sí, dice, o sea, la Biblia dice que sí se murió, estaba muerto. Pablo lo abrazó, se le echa encima, lo abraza y les dice, no se preocupen, está vivo. Entonces, pues sí, lo resucita. Entonces, ¿qué pensamos, no? Después de un susto así, pues todos, no, pues se tranquilizan, o no, pues que cálmense, vamos a echarnos un cafecito para el susto o algo. ¿Qué hizo Pablo? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, que fue lo que hicimos ahorita, y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. ¿Qué pasó? O sea, el apóstol Pablo dijo, ok, ya te sientes bien, levántate, recupérate, póngalo ahí en una silla, y vámonos. Se aventó hasta al alba, yo creo que son como las 6 de la mañana. O sea, el apóstol Pablo tenía de dónde, tenía de dónde. Entonces, dice que todavía se siguió. Ya, yo creo que pues ya nadie se sentó en esa ventana. Pero estaban, ya siguieron todavía con esto. Y esto, cuando yo veo esto, me recuerda mucho. Ahorita yo me pongo a pensar, pues ¿quién aguanta ya siquiera unas 3 horas predicando? Si yo con esto poquito, yo ya estaba así como que... Pero hay predicadores tal vez que aguanten 3 horas, pero unas 8 horas. ¡Wow! Pero ¿saben qué? En las iglesias que les llaman underground, o que son underground porque están en lugares donde está prohibido predicar el evangelio, en ese tipo de iglesias nos estaba explicando un pastor que va mucho para allá, que dice que los servicios duran hasta 3 días o 2 días, depende. Ahora, no quiere decir que predique el mismo pastor, sino que lo que pasa es que predica uno y cuando ya está así como Eutico que anda ya queriendo ahí, viene otro y le ayuda y empiezan ahí, ¿no? O sea que así van. Ahora, ¿por qué es esto? Porque en ese tipo de iglesias a veces hay un servicio cada mes o 2 servicios al mes. Entonces la gente tiene que venir desde 5 días de camino. Entonces, imagínate, vienes de 5 días de camino con tus hijos, con todo lo que traes, y luego que llegues y que el servicio ya se acabó. Pues, ¿cuándo? Imagínate, ¿no? O sea, por eso es que lo hacen así, para que el que llegue, no importa cuándo llegue, siga escuchando el evangelio. Ahora, en ese tipo de lugares es lo que es la crema y nata del evangelio, o sea, el evangelio puro. ¿Por qué? Porque pues se tiene que predicar salvación, se tiene que predicar al Señor Jesucristo, porque no hay mucho tiempo. Allá no están con que ponen tu ofrenda $20,000 para que se haga tu milagro. No, ahí se tiene que predicar a Jesús. En ese poco tiempo, imagínate, 3 días
tienes para hablarle de Jesús a la gente. Y no vas a verlos hasta dentro de un mes, y eso sí los vuelves a ver. Entonces en la iglesia perseguida todavía se da eso. Todavía se da eso. Así es que, hermanos, tenemos que estar bien contentos de que nosotros tal vez venimos lo más lejos que es en Rockford, West Chicago, a una hora y media, pero aquí estamos cada 8 días. Cada 8 días tenemos un servicio y sabemos que a la 1 empieza. Entonces es bien importante, hermanos, estar agradecidos porque tenemos una iglesia en donde congregarnos. Amén. Vamos a seguir adelante. Nosotros nos adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando allí, al día siguiente llegamos adelante de Quío. Al otro día tomamos el puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahí va a pasar algo bien importante, porque Pablo se había dispuesto a pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar ahí el día del Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. O sea, él quería llegar el día que se celebraba el Pentecostés, quería estar en Jerusalén, por eso él no quería pasar a Éfeso. Éfeso estaba como más hacia adentro y Mileto era como la costa, entonces de ahí iban a ir para allá. No quiso estar ahí. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros como todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él estaba en Mileto, le llama a los ancianos y entonces empieza a decirles esto: ustedes saben cómo yo me he comportado. Ahora, a mí me encanta, como ya lo hemos hablado otras veces con los hermanos de Rockford, cuando estamos en el discipulado, a mí me encanta Pablo, porque él siempre dijo: sed testigos de mí como yo lo soy de Jesucristo. O sea, él nunca se llevaba la gloria, él siempre decía: no pongan los ojos en mí, sino pongan los ojos en el Señor Jesús. Y vamos al versículo 20, bien importante el 20, y esto es lo que muchos que estudian, comentaristas de la Biblia, lo llaman la visión 2020. ¿Por qué? Porque es como el apóstol Pablo nos está diciendo que lleva su ministerio. Dice en el 20: y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas. Ahí le dicen la visión 2020 porque él está diciendo cuál es la estrategia que él usa para alcanzar a la gente. Y ahí están las 3 palabras, ya estamos ahí en la visión 2020. Una, él anuncia, que es de predicar el evangelio. Él enseña, que está discipulando. O sea, no nada más les predica el evangelio y los deja así. No, él se sienta con ellos y les enseña. Y con su propio ejemplo. Por eso él habla de que él con humildad lo hace. Y ya dice en la parte, dice enseñaros públicamente, que nos da la referencia a multitudes, que él habla a mucha gente, lo puede hacer en plazas, en lugares públicos, o también lo puede hacer individual, que es cuando va a las casas, cuando va a por una sola familia, o cuando predica en una casa. Entonces ahí es cuando al Señor aceptaba una familia, pero de ahí se extendía. Entonces él aquí nos está diciendo su estrategia. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, de la visión. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay 3 etapas. Está hablando del evangelio, acerca del arrepentimiento. ¿Para quién? Para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento tiene 3 pasos bien importantes y tenemos que saberlos. Arrepentimiento, una, es cambio de mente, es decir, mis pensamientos que tengo van a cambiar, mi forma de pensar. Sentirse mal por algo que hizo, es decir, yo no me siento a gusto con lo que hice, me siento inconforme, no lo vuelvo a hacer. Y cambiar de dirección, es decir, lo que hice yo ya no lo quiero hacer y por eso es que voy a cambiar. Cuando presentamos el Evangelio, el arrepentimiento es bien importante. ¿Por qué? Cambia nuestra mentalidad. Nos sentimos mal por lo que hicimos porque el Señor nos confronta y nosotros nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Y también cambiamos nuestra dirección. Es decir, que no vamos a seguir siendo los mismos. Fíjese lo que sigue, para con Dios. Para con Dios nos da referencia a una reconciliación, lo que le decía al pastor hace rato, una reconciliación con Dios. Ahora, ¿podríamos tener evangelio sin arrepentimiento? O con arrepentimiento podríamos tal vez hacernos unas personas bien morales, ¿verdad? Oh, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no hago esto. Pero la clave está en el tercer punto, que dice, por la fe. Si tú cambias tu modelo de vida, pero no tienes fe en el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Eso es un evangelio incompleto. ¿Sí me entiendes? Podrías cambiar tu estilo de vida, puedes venir a la iglesia, pero si no estás creyendo que el Señor Jesús se levantó de los muertos y lo has hecho tu Señor y tu Salvador propio en tu vida, entonces hay algo que hay que cambiar. ¿Sí me entiende? Por eso es bien importante, hermanos, el discipulado. Bien importante, porque ahí es cuando la Biblia nos va confrontando, Dios nos va confrontando porque dice que la Biblia es como un espejo y te vas viendo y cuando te das cuenta, te saca la foto y te saca la radiografía de en realidad quién eres, no te va a gustar. Pero entonces es bien importante. Vemos esta parte para fe con Cristo, fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él perdona nuestros pecados. Creemos en lo que Él hizo, la obra redentora, que Él fue crucificado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y otra cosa, nos hace libre de culpas. Podemos haber recibido al Señor, hacerle nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero si nosotros no estamos conscientes de que Él llevó todo y pagó todo en la cruz, ¿sabe cómo vamos a estar? Sintiéndonos culpables todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? No les voy a decir quién, pero ya saben la tradición, ¿qué es lo que pasa? Pegándose, lastimándose, sacándose sangre. ¿Por qué? Porque sienten esa culpabilidad. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo es completo. Es completo. Él te limpia de tus pecados, hace que cambie tu mente, el Espíritu Santo entra en ti, hace que cambie tu mente, tu forma de pensar y cambias de dirección, pero sobre todo nos da reconciliación con el Señor Jesús, con Dios, perdón. Nos da reconciliación con Dios. Él es el único, Él es el camino, nadie puede hacer eso. Y para eso tengo ahí algunos versículos de referencia en el siguiente slide. Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo puedo ponerle mucho a la ofrenda, yo puedo donar mucho dinero, salvar a muchos niños, pero si yo no tengo a Cristo, no hay cómo yo puedo reconciliarme con Dios. Tenemos que entender eso. Y si no lo entendemos, hermanos, hoy estamos a tiempo para que nosotros reflexionemos. ¿En qué estamos creyendo? Otro versículo que dice,
acerca precisamente del perdón. Dice, segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. O sea, a partir de que el Señor cambió mi vida, ¿se acuerdan? Arrepentimiento, perdonó mis pecados, Él me hace nueva criatura, Él borra todo. A partir de ese momento, Él resetea tu tarjeta, te borra la cuenta, simple y sencillamente tienes que seguirle a Él. Eso es estar consciente de que Él ya perdonó nuestros pecados. Ahora vamos a continuar. Eso es el evangelio completo que tiene que tener: arrepentimiento, la reconciliación con Dios, perdón de pecados y la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio completo. Y así es como lo tenemos que presentar. Vamos a continuar en Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y fíjese, ahorita, esto es bien importante lo que declara aquí el apóstol Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, ¿qué? Mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Wow. O sea, él está diciendo que a él no le importa su vida. A él no le importa su vida. Dice él, mi vida a mí no me importa. ¿Por qué? Con tal de qué? De que acabe la carrera con gozo. Y aquí esto me interesa mucho y quiero que lo veamos mucho. Si le puedes poner la siguiente slide, por favor. Cómo Pablo, él tenía ya una meta, porque él lo declara y no es la primera vez. En otro lado dice, me parece que es Filipenses, se metiendo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y este es el mismo que dice también, que dice que el vivir es Cristo, ¿y qué? ¿Y el morir qué? Es ganancia. O sea, para él la vida no le importaba porque sabía que era Cristo, pero él anhelaba ya estar allá. Entonces el apóstol Pablo ya tenía su meta fija. Él sabía dónde iba a estar. Y es bien importante que nosotros tengamos una visión y una misión. ¿Cuál es la misión que nosotros los cristianos tenemos o los que creemos en Cristo? ¿Cuál es la misión? Eso, ahí está. Mateo 28:19, ahí lo tenemos más adelante. Si le puedes cambiar a la siguiente slide, por favor. Ahí está. Esa es la visión, la misión que todos tenemos. Esta es la que el Señor Jesús, antes de irse, fue su última recomendación. Él dijo, van a hacer esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os mando, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta porque, como les decía, Pablo ya tiene un lugar, él ya sabe a dónde va. Él sabe en dónde va a acabar su carrera. Él le dice su carrera, porque para eso es él. Para él eso es su carrera. Y él tiene su punto en donde ya va a terminar. Eso nos habla de visión. Todas las iglesias, al menos yo pienso y debería de ser así, que tienen que tener una visión y una misión. La misión es hacia dónde vamos, es decir, yo quiero llegar allá. Y la visión es la forma en cómo llegamos para allá. Pablo lo tiene bien establecido. ¿A dónde quiere llegar? Y habla en la visión, lo que veíamos, la visión 2020, que enseñaba
y que predicaba públicamente y en las casas. Entonces, misión y visión son bien importantes. La misión de la iglesia es la misma que el Señor nos da, y esa nunca cambia. Esa no es negociable. Esa siempre va a estar ahí, que es alcanzar a la gente, predicar el evangelio, enseñándoles a que guarden. La visión tal vez va a cambiar, porque es la estrategia en cómo nosotros vamos a predicarle a la gente, las formas de acuerdo a, puede ser con un ministerio de niños, puede ser con un ministerio de adultos, con un ministerio de familia, y esa es la forma. Ahora, ¿quién se sabe la visión de Oasis? Esa es la misión, hacer discípulos, pero la visión es amor, servicio y comunidad. Esa es la visión. Ahora, la visión nos va a llevar a cumplir una misión. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Yo sé a dónde voy y por eso estoy enseñando, por eso estoy predicando y por eso estoy llevando a todos ellos a un punto, ¿verdad? Eso es bien importante, saber a dónde vamos. Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted se fija, no de a 1, a 2 años, en dónde va a estar? Espiritualmente, o sea, hablando de iglesia. ¿Usted se imagina dónde va a estar? Quédese pensando en esa pregunta. ¿Por qué? Porque un cristiano misional, como es aquí en Hechos, mínimo ya tiene que tener para en 2 años un discípulo discipulando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no nada más vamos a ser espectadores, vamos a estar creciendo en la obra del Señor. Bien importante, tenemos que fijarnos esas metas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces nos frustramos o nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer. Pues en 2 años a lo mejor ya acabé de pagar mi casa, mi carro, ya acabé de hacer esto, o voy a hacer esto, voy a emprender algo. Pero para el Señor Jesucristo, acuérdese lo que estamos viendo precisamente en los discipulados, hacer Cristo el centro de tu vida. ¿En dónde lo pones a Cristo en tu vida? Y eso es lo importante, hermanos. Tenemos que ir creciendo, tenemos que discipular. ¿Para qué? Para que ese discípulo discipule, y ese discipule, y ese discipule. Y así es como va a crecer el evangelio, hermanos. Amén. Todo lo que se hace en la iglesia siempre tiene que ser filtrado por la visión y la misión. Es decir, yo no voy a venir aquí a decir al pastor, oiga pastor, pues quiero hacer un concurso de a ver quién brinca la cuerda, ¿no? O vamos a hacer un torneo de box. Pero el punto es, ¿cómo eso que yo estoy queriendo, el proyecto que yo estoy trayendo, va a servir para la visión que es predicar el evangelio y la misión para llevarlos a los pies de Cristo? ¿Cómo serviría? Por eso todo lo que hagamos siempre tiene que estar a la par de la visión y la misión. No todo se va a poder. Siempre tiene que estar, muchas veces, y eso ya ha pasado en muchas iglesias, no, pues que se me antojó hacer unas galletitas y no sé qué, y lo pasan la tesorería, lo pasan los diáconos, o bueno, aquí no hay diáconos, pero lo pasan los líderes y el pastor, ya todo pasa. Pero cuando le preguntamos al Señor si lo aprobaba, y le venimos y le traemos algo, Señor, bendícemelo. No, para hacer algo así, primero hay que orarlo, y después el pastor nos da la autorización. Y así es como debe ser. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser de acuerdo a la visión. Amén. Vamos a lo que sigue. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Fíjese, bien importante.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí el apóstol Pablo ya se está despidiendo. El Espíritu Santo ya le reveló que no va a regresar a ese lugar más. Él ya sabe que es su último día que va a ver a ellos. Entonces se empieza a despedir, pero él dice, ok, yo les prediqué, si ustedes no entendieron, allá ustedes, pero yo me lavo las manos. Pero hace una afirmación al último, dice, para apacentar, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. No es la iglesia de Cash Luna, ni de Maldonado, ni de Joel Osteen. No, es la iglesia del Señor Jesús. Bien importante, porque muchas veces, incluso en las iglesias, nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja. Y queremos servir en lo que a nosotros nos gusta. Y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y hasta hacemos berrinchas a veces. ¿Por qué? Porque no se hace lo que yo quiero, ¿no? Pero ¿sabe qué? La iglesia es del Señor Jesús. Vamos a continuar. Porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a sus discípulos. ¿Qué va a venir? Lobos rapaces. Y de en medio de nosotros se va a levantar gente también. Ahora, la iglesia, o como iglesia, nos esperamos que haya ataques de afuera. ¿Por qué? Porque pues el enemigo siempre va a estar turbando y va a estar trayendo ola tras ola de ataques. ¿Para qué? Para que el evangelio no se predique. Pero ¿qué sucede cuando el ataque viene de adentro? Hay que ponernos a pensar. ¿Y sabe por qué muchas veces el ataque viene de adentro? Y volvemos al principio de lo que estábamos hablando hace rato. Porque muchas veces llega a haber un evangelio mal entendido, un evangelio incompleto y cero discipulado. No hay enseñanza. Es decir, como pasa como ahora lo veo en muchos canales ya que hay, ¿no? Te declaro que eres hijo de Jesús, ¡pum! ¿No? Y ya con eso, ¿no? Pero nunca se preocupó por ir a visitarlo, por ir a enseñarle, ver cómo está, porque predicar ese evangelio es estar enseñando con tu propio testimonio. Entonces, a veces se predica el evangelio, tal vez incompleto, a lo mejor cometiste un error, no lo presentaste bien, pero después viene el discipulado. El discipulado te va dando el respaldo y se va alineando esa persona conforme a la palabra, porque no lo vas a enseñar a lo que tú quieres, lo vas a enseñar como la Biblia dice que tiene que ser enseñado, instruido. Entonces es bien importante, hermanos, yo les exhorto, si usted no está asistiendo a un discipulado, ahí está Ricardo, David, tenemos a Orlando también, que están ya hay discipulados en diferentes lugares. Usted tiene un lugar donde reunirse, vaya con ellos. Incluso ahorita terminando, usted pregúntele, vamos a hacer como un mapa en donde vamos a definir áreas. ¿Para qué? Para que usted no deje de congregarse. Ahora, bien importante, hermano, no nos hagamos cristianos domingueros. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque a veces nada más venimos a ver el show, 2, 3 cosillas y vámonos. Es bien importante estarnos nutriendo entre semana. Muchas veces, y me ha pasado a mí con el grupo que tenemos allá en Rockford,
Yo he platicado con Iván y le digo, ¿sabes qué, Iván? A veces, pues mira, me pasó esto y esto, y oramos todos, platicamos, y sabes que eso también te trae aliento, eso te recuerda que el Señor Jesús está trabajando en su vida de ellos y en la vida de nosotros como pareja también. Y es bien importante, hermanos, leer la palabra, no nada más cada 8 días, sino estar tratando de congregarnos. Estar tratando de lo que aquí se enseña, por ejemplo, en una predicación, es de aquí para allá. Pero cuando uno está en un discipulado o en un estudio bíblico, ya se hace de allá para acá. ¿Por qué? Porque la gente, tú puedes hacer tus preguntas, tú puedes decir tus dudas, muchas veces algún malentendido, oiga, yo no entiendo esto. Ahí es donde se aclara todo eso. Entonces es bien importante congregarnos en un discipulado, en un estudio bíblico. Lo que decíamos es un evangelio incompleto, falta de discipulado, y lo que decíamos también, que el lobo siempre se va a ir por el más débil. Si tú no estás preparado o no estás sólido en el camino del Señor, pues el lobo rapaz es el primero que va a venir por él. Y no va a venir así como era que pasó Halloween, ¿no? Que se prendió la tele solita, o que se oyó que tocaron la puerta, o que hay cadenas bajando ahí en el oído. No, los ataques del enemigo, ¿sabe cómo vienen? Con la familia, vienen con los hijos, vienen con nuestras finanzas. En donde nosotros tengamos nuestro ídolo, ahí es donde el enemigo nos va a atacar. Entonces tenemos que estar bien conscientes. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Estas son solamente unas 5 disciplinas que nosotros podemos usar. Esto es una sugerencia, no es necesario que lo haga, pero esto es lo básico que una persona que cree en Cristo debe estar practicando. La oración. Siempre tenemos que estar en constante diálogo con nuestro Señor. Cometí un error, ahorita yo voy, estoy bien animado y todo, y saliendo de aquí pues ya me peleé ahí con la mesera ahí donde fuimos a comer, y pues ya me hizo enojar, o alguien me pegó a mi carro y híjoles, y pues bueno. Entonces, bien importante, estar en un diálogo con él, decirle cómo te sientes, hablar con él, leer la Biblia, que viene siendo el devocional, como aquí tenemos, hoy precisamente se van a vender los devocionales de este mes, bien interesantes. Chéquelo, si usted nunca se lo ha llevado, no lo ha probado, chéquelo, está muy bueno, y eso te hace una disciplina de estar leyendo. Siempre Dios se va a revelar en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él te va a estar ahí hablando también, por medio de su palabra. Congregarse, bien importante. No hay ningún cristiano que pueda vivir solo. Es más, si se dice cristiano y no viene a la iglesia, yo dudaría de eso, porque un cristiano pertenece a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Entonces es bien importante que nos estemos congregando. No dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es eso? Es convivir en comunidad y crecer juntos como iglesia. Amén. Hablar del evangelio, esa es otra cosa, ser misional. Ok, estás aprendiendo, estás orando y todo, pero también tienes que estar en tu entorno, en lo que tú puedas, estar hablando de las buenas noticias del evangelio del Señor Jesucristo. Bien importante también eso, siempre ser testimonio, no ser de esos cristianos de la secreta, que nunca se sabe que son cristianos. Están en su trabajo, nunca se sabe que son cristianos. Y ya hasta que un día que dice, como luego nos pasa, ¿no? Ya alguien dice, tu nombre, pasan lista, ¿no? Adrián Yáñez. Y en vez de decir presente, dices, amén. Entonces, sí es cristiano. ¿Por qué? Porque a veces nos gana, ¿no? Incluso ya eso. Y así pasa, o sea, a veces estamos trabajando con cristianos
Pero nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos siendo misionales, ni siquiera en nuestro área de trabajo de 5x5. Entonces es eso, hablar del evangelio. Y otra cosa, el Señor vino, ¿a qué vino? A servir. Él dijo, Él es un siervo. Él nos dio el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que también, es un gozo servir en la obra del Señor. Así es que, hermano, también igual, si tú no estás todavía comprometido con ningún ministerio, hay muchos ministerios en los cuales tú nos puedes hacer falta. Entonces es bien importante siempre estar sirviendo. Vámonos rápido porque ya se nos está haciendo tarde. Dice, por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y que cada día no he cesado de amonestar con lágrimas, y cada uno ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar, daros herencia con todos los santificados. Ni con plata ni con oro he vestido de nadie que he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estar en manos que me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras que el Señor Jesús dijo. ¿Qué dijo el Señor? Más bienaventurado es el dar que recibir. A mí me gusta cómo acaba el apóstol. Bueno, ahí ya está acabando, ya es lo último de lo que está hablando él. Y él dice, más bienaventurado es dar que recibir. No dice, lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué lo dice? Nadie podría entender esa frase si no es en el contexto del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. ¿Por quién lo dio todo? Por su iglesia. Y dice, hay otro versículo que dice, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué? Su vida da por las ovejas. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento de mi Padre. Entonces vemos cómo el Señor Jesús en realidad aplica lo que está diciendo, bienaventurado es dar que recibir. Alguien que estaba en el trono de gloria, en el trono de gracia con Dios, bajó, se hizo hombre, sufrió cualquier cosa igual que nosotros, pero además fue torturado, sacrificado y murió en cruz. El castigo más feo. Pero Él dice, yo pongo mi vida porque yo la quiero poner. Nadie me la quita, yo os la doy porque yo tengo el poder de tomarla otra vez. Y ese es mi Dios, ese es el Señor Jesús en todo su esplendor. Si hay algo que yo puedo decir del Señor Jesús es que Él es el dador de todo. Él con su obra redentora nos compra un lugar en el cielo. Él nos da vida eterna, te perdona de pecados, te reconcilia con Dios. Dígame ustedes, ¿no es digno de alabanza? ¿No es digno de gloria? ¿No es digno de exaltar su nombre? Por eso cuando nosotros presentamos el Evangelio, no presentemos un Evangelio donde nada más puro perdón o puro arrepentimiento. Siempre tenemos que presentar un Evangelio con el Señor Jesús por delante. ¿Por qué? Presentándolo porque Él murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Entonces es bien importante, hermanos. Acaba así bien rápido, ya lo último dice, cuando hubo dicho estas cosas, pues se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándosele al cuello, a Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y ahí así termina el capítulo 20 de Hechos. Se fija, hermano, cómo el Espíritu Santo sigue trabajando. En esos tiempos trabaja, en esos tiempos sigue trabajando, porque la obra del Señor Jesús es constante, es diaria.
Todos los días el Señor Jesús está trabajando con nuestro carácter. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Simplemente hacerlo el centro de nuestra vida. Amén. Si nos podemos de pie para orar.